Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en el mismo. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Como siempre, empezamos recordando y agradeciendo que le deis un like, me gusta, 5 estrellas en Spotify, etcétera. Bueno, en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque ya sabéis que eso nos genera mucha más visibilidad y puede llegar a más oyentes. También deciros que antes de empezar vamos a ver cómo consigo acabar el podcast de esta semana, porque llevo toda esta semana con un resfriado importante y bueno, al final siempre me ataca la garganta y ando ahí un poco fastidiado, y encima pues siempre me paso los días hablando y hablando, pues al final la garganta lo acusa bastante, con lo cual bueno, vamos a ver cómo conseguimos terminar el podcast sin que la voz se note en exceso y no esté constantemente tosiendo. Vamos a ver qué tal queda. Bueno, el capítulo de esta semana le he llamado preservación de capital y crecimiento, y quería compartir con todos vosotros una reflexión sobre la casuística concreta de preservación de capital combinado con crecimiento. Muchos inversores se debaten en esta tesitura. Vamos a intentar poner en contexto esto. Cuando diseño carteras de primeras y comento con clientes su horizonte de inversión, preferencias de inversión, nivel de riesgo, etcétera, siempre salen, no siempre, pero muchas veces salen estas cuestiones, reflexiones que quería compartir esta semana con todos vosotros. Escucho en demasiadas ocasiones la frase de no quiero perder, no quiero que mi capital baje de lo invertido, o frases similares. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofrece una estrategia de inversión con preservación de capital y crecimiento? Bueno, primero voy a comenzar aclarando frecuentes interpretaciones erróneas sobre la preservación de capital. Es bastante probable que se trate de un objetivo adecuado para menos personas de las que pensamos. Al final, una auténtica preservación de capital implica que el valor absoluto de una cartera jamás debería decaer. ¿La aceptaríamos? Bueno, de entrada suena muy bien, ya, pero la pregunta debería ser, ¿y qué pasa con el crecimiento? Todo el mundo quiere tener intereses a dejar su dinero parado y no poder utilizarlo en el momento presente, a cambio de tener más dinero en el futuro. ¿Quién no quiere disfrutar de todos los beneficios que se derivan de las ventajas del crecimiento de las acciones junto con la protección de capital? Y ambas cosas al mismo tiempo. La idea que uno puede llegar a tener al mismo tiempo la preservación de capital y crecimiento no es muy diferente de la de cenar todas las noches entrecot y helado sin engordar. Pues al final no deja de ser una utopía. La auténtica preservación de capital lo que necesita realmente es un escenario de volatilidad. Y luego la pregunta que no podemos hacer es, ¿cómo podemos conseguirlo? Bien, pues la auténtica preservación de capital debe eliminar todo riesgo de volatilidad. Estamos en lo cierto. Al final todo el mundo sabe que los bonos renta fija son más seguros que las acciones renta variable. Pero ¿realmente lo son? En un principio puede parecer que los bonos son más seguros que las acciones, que suelen tener bruscas oscilaciones. Pero el hecho de considerar a los bonos seguros o no depende de lo que entendamos por seguros. Vamos a verlo con más detalle a lo largo del capítulo. No existe ninguna definición técnica, tan solo un enorme margen de interpretación. Por ejemplo, por seguro, un inversor puede referirse a un bajo nivel de volatilidad esperada a corto plazo, nada de fluctuaciones.
Otra puede pensar que seguro quiere decir un aumento de la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos a largo plazo, lo que tal vez exija un mayor nivel de volatilidad a corto plazo. Hay que tener una consideración, y es que los bonos también son volátiles. Con frecuencia los inversores cometen la equivocación de pensar que los bonos no son volátiles, y esto no es así. También los bonos sufren inestabilidad en los precios. Estos se mueven en relación inversa a los tipos de interés. Cuando los tipos suben, los precios de los bonos ya emitidos bajan y viceversa. De modo que de año en año, a medida que las tasas de interés de diferentes clases de bonos se mueven hacia arriba o hacia abajo, sus precios suben y bajan. Algunas categorías de obligaciones, bonos a más largo plazo, son más volátiles que otras en un determinado ejercicio. Los bonos pueden tener incluso retornos negativos, y si no, lo tenemos de manera reciente, recordar el año 2022, con fuertes caídas en fondos de renta fija. En general, como categoría más amplia, normalmente en periodos más cortos, los bonos no son tan volátiles como las acciones. En periodos como un año e incluso 5, los bonos son menos volátiles. Vamos a repasar el diferente comportamiento de bonos y acciones tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y lo voy a hacer observando el rendimiento anual media y la desviación estándar, una medida común de volatilidad. Vamos a empezar por un horizonte temporal de 5 años. Los retornos fueron superiores para quienes decidieron invertir el 100% en renta variable, y no es de extrañar. La desviación estándar media fue más alta para estos que para quienes habían decidido invertir en renta fija, lo que significa que en general las acciones fueron más volátiles. Cuanto mayor porcentaje de renta fija dentro de una asignación de activos, más baja será la desviación estándar media. Ojo, a 5 años. Veremos más adelante qué pasa en periodos más largos. Hasta el momento, pues de alguna manera no he comentado nada que pueda sorprendernos. Todo el mundo sabe que las acciones son más volátiles que los bonos. Lo sorprendente es ver qué pasa cuando aumentamos nuestro periodo de observación. Vamos a revisar qué pasa en un periodo de 20 años. Pues mirar, lo que pasa es que la desviación estándar para una asignación del 100% en renta variable cayó materialmente y fue casi idéntica a la desviación estándar para quien se decantó por una cartera 100% renta fija. Obviamente, los retornos fueron superiores para las acciones, pero con parecida desviación estándar. Mirar un poco los datos. 20 años, retorno de renta variable 11%, desviación estándar 3,4%. 20 años, retornos en renta fija 5,5%, desviación estándar 3,2%. Vemos que prácticamente no hay diferencia. Pero vamos incluso a un horizonte temporal de 30 años. Y es probable que 30 años es un horizonte largo de inversión. Y muy probablemente en posteriores capítulos dedicaré uno a hablar sobre el horizonte de inversión recomendado, que a veces es mucho mayor del que nosotros mismos calculamos. Es probable que un horizonte de inversión de 30 años no sea algo inadmisible para la mayoría de oyentes de este podcast, pero no en todos los casos es así. Durante 30 años, la desviación estándar medida por una asignación de activos 100% renta variable fue menor para quienes se decantaron por una asignación de activos 100% renta fija. Lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Pero las acciones tuvieron la mitad de volatilidad, pero retornos mucho mejores. Día a día, mes a mes y año a año, la renta variable puede experimentar una enorme inestabilidad, con frecuencia mucho más que la renta fija. Puede ser emocionalmente duro de experimentar, pero esa alta volatilidad a corto plazo no debería sorprendernos. La teoría financiera dice que debería ser así. Para obtener a largo plazo mayores retornos en renta variable por encima de la renta fija, uno debe de aceptar un mayor grado de volatilidad a corto plazo, pero no en el largo plazo. Mirar qué pasa en un horizonte temporal de 30 años. Rendimiento medio de la renta variable 11,2%. Desviación típica 1,4%. Rendimiento de la renta fija medio 5,3%, es decir, la mitad de rendimiento. Y desviación típica 2,8%, es decir, mucho menos rentabilidad y mucha mayor volatilidad. Voy a repetirlo un poco los datos para que queden claros. Rendimiento medio a 30 años de la renta variable 11,2%, desviación típica
1,4%. Renta fija, rendimiento medio, 5,3%, desviación típica, 2,8%. Como se puede observar, si le concedemos más tiempo a la inversión, esas bruscas oscilaciones mensuales y anuales se convierten en una volatilidad más estable y constante. Es probable que no oigas esto a menudo, o más que a menudo nunca, pero los datos demuestran que las acciones han sido históricamente menos volátiles que los bonos durante periodos más prolongados y con mayor rentabilidad. Si eliminamos el riesgo de volatilidad, no solo evitamos las ocasiones que las acciones bajan, también vamos a evitar que el 72% de las veces en las que suben, porque como sabemos el 72% de los años la renta variable está en positivo. De hecho, estar limitado a vehículos de efectivo o casi efectivo, lo que quiere decir que es probable que con el tiempo nuestro poder adquisitivo se vea socavado por la inflación. Tenemos que tener en cuenta que la inflación a largo plazo de media es del 3%, por tanto, ni siquiera nos cubriría la inflación. Hemos de ser conscientes de que el crecimiento necesita volatilidad. El crecimiento, incluso en un periodo leve, requiere de cierto riesgo de volatilidad, que es un poco lo contrario a la preservación de capital. Bueno, eso insistimos otra vez en ello. Sin las desventajas de la volatilidad no hay ventajas, o los aspectos más positivos son más frecuentes, que hay que tener en cuenta que el 72% de todos los años la bolsa está en positivo. Considerando periodos de 20 años, las acciones nunca han estado en negativo y casi siempre vencen a los bonos por un amplio margen. Cierto es que el pasado no es garantía de futuro, pero sí te dice suponer algo que sí parece razonable. La naturaleza humana nunca ha cambiado lo suficiente y no lo hará a lo largo de toda la vida, de modo que es muy probable que las acciones continúen rindiendo mayores beneficios durante un periodo futuro muy prolongado. Realmente lo que significa que a lo largo de los próximos 20 años cabe esperar que nuestra cartera bien diversificada de fondos de renta variable a largo plazo habrá crecido, y puede que mucho, tal vez se haya triplicado o cuatriplicado. Algo más o menos por ahí debería de andar, de modo que sobre la marcha habrás conseguido registrar crecimiento y preservado tu capital inicial con volatilidad, que es un poco el precio que hay que pagar. Sí, está claro que sí habremos experimentado lapsos más breves de retornos negativos, y sí puede que en algún momento dado nuestra cartera haya caído por debajo de su valor inicial, pero lo más probable que a largo plazo experimentemos crecimiento, lo que significa que también habremos conservado el capital. Pero debemos de recordar que si nuestro objetivo es la preservación de capital, sin sustos, es altamente probable que después de 20 años tengamos el valor inicial y no mucho más, lo que significa que cualquiera que intente vendernos preservación de capital y crecimiento como un objetivo único y conjunto, o bien no sabe mucho de teoría financiera o intenta engañarnos. Malo en cualquiera de los dos casos. Vamos a ver con detalle por qué a largo plazo las acciones han tenido unos retornos superiores. Principalmente hay un motivo adicional para creer que la bolsa puede ofrecer una mayor rentabilidad durante periodos prolongados, y no es otro que las acciones evolucionan. Al final de todo, las acciones representan una parte de la titularidad de una compañía en conjunto, personifican la sabiduría colectiva del mundo empresarial y simbolizan la promesa de los avances tecnológicos venideros, así como los beneficios futuros generados por estas innovaciones en las empresas, y por tanto las acciones se adaptan. Algunos negocios no sobreviven, obviamente fracasan, pero estos son reemplazados por otros nuevos, mejores, más eficientes. Se trata de una destrucción creativa y de una poderosa fuerza para el bienestar de la sociedad. Siempre las empresas están interesadas en perseguir beneficios futuros ante cualquier problema que se interponga en su camino, ya tenga que ver con la energía, los alimentos, el agua, los desastres naturales. Alguien encontrará fórmulas de utilizar innovaciones pasadas de una manera diferente para obtener algo nuevo, que pueda abatir o al menos solventar cualquier dilema que se presente, como podemos saberlo principalmente porque siempre ha sido así. Mirad, vamos a ver un ejemplo
En 1798, el reverendo Thomas Matthews predijo que la producción de alimentos pronto alcanzaría su rendimiento tope. En su cabeza, vamos a llamar bastante falta de imaginación, obviamente para esa época, era imposible que el mundo pudiera producir la suficiente cantidad de comida para alimentar a mucho más de 1.000 millones de personas. Rechazó abiertamente la idea de progreso ilimitado en la producción de alimentos. Pues bien, en el momento actual, 6.000 millones de personas, al principal problema al que nos enfrentamos en la mayor parte del mundo desarrollado es la obesidad. Es cierto que en algunos países emergentes el hambre continúa siendo una preocupación, pero esto se debe casi siempre a una mala gestión pública de los gobiernos. El mundo tiene más que suficiente comida, lo que necesitamos es más libertad y democracia, de modo que las naciones pobres y oprimidas no tengan que confiar en gobiernos corruptos con sus deficientes infraestructuras distribuyan comida a la población. Vamos a ver otro ejemplo de previsiones fallidas. En 1894 se pronosticó que la población y la industria de Londres necesitaría de tanta fuerza equina que en 1950 las calles de la ciudad estarían enterradas bajo 3 metros de estiércol. ¿Cómo diablos podría haber previsto la revolución de los motores de combustión interna que pronto haría el transporte tirado por caballos una pintoresca reliquia? No pudo, pero quizás podría haber mostrado más fe en el poder transformador que desencadenan personas ansiosas de ir tras los máximos beneficios. Bien, ¿qué significa todo esto y qué conclusión podemos sacar? Concebimos el progreso como algo lineal, cuando en realidad es exponencial, y el efecto combinado de todas estas tecnologías pensadas por personas desconocidas entre sí y en lugares remotos funcionan de forma totalmente impredecible para producir las sucesivas tecnologías o procesos que pueden mejorar o incluso salvar vidas. Si creemos que los actuales aparatos electrónicos representan la cima del ingenio humano, acabaremos por ver en algún momento que estamos equivocados. No sé cuándo ni cómo, pero no necesito saberlo, me basta con poseer en mi cartera fondos de renta variable y aprovecharnos de estos beneficios. La naturaleza humana no ha cambiado lo suficiente para que las personas no se automotiven ni utilicen su inventiva para idear soluciones con las que sacar provecho de los problemas. Siempre ha sido así y quien más se benefician de la innovación no son los tecnólogos, no son aquellas personas que aprenden a envasar, comercializar y vender sus innovaciones. Los que más se benefician de los avances, obviamente, está claro que son quienes los utilizan, pero por supuesto también son los accionistas de esas empresas. Bien, pues por esta semana esto ha sido el capítulo. No me daba más la voz, de hecho, de vez en cuando, lo que pasa que bueno, lo he ido editando y cortando, he tenido que parar para ir porque me entraban ataques de tos, pero bueno, lo dejamos aquí. Al final también es breve, pero entiendo que os haya gustado y que os haya aportado valor. Bueno, como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.